el que se generó. Y me parece que la palabra etimológica de educación tiene dos versiones, y una es educare, ¿sí? Llenar, como saco vacíos a los alumnos, y otra es educere, hacer sacar del alumno, ¿no? Entonces, a mí me parece que hoy está muy desequilibrada y lo llenamos mucho y estamos sacando poco de ellos. Entonces, cuando yo les hablaba la charla pasada que hay una nueva manera de construir los contenidos, lo más importante es poder co-construir sobre la fotosíntesis, co-construir sobre el aparato digestivo. Empecemos a co-construir el conocimiento para que se nos prenda, o sea, el aprender de aprender, ¿sí? Y en eso ustedes saben mucho porque tiene que ver con el aprendizaje significativo. Entonces se produce un choque cultural entre el viejo y el nuevo paradigma educativo, un choque inevitable. Sabemos que estamos en él y eso es lindo, que lo resolverá el tiempo, pero también la gestión de cada uno de ustedes. ¿Quién se perjudica en el choque mientras tanto? Los chicos, los docentes, los padres, las familias y obviamente, yo me pregunto y me pregunté en un análisis cuando me tocó escribir libros sobre esto, ¿cuál es la madre de todas las batallas hoy en la escuela? ¿Que sepan fotosíntesis? ¿Cuál es la madre de todas las batallas? Entonces se me ocurrió pensar que es lograr la atención, desterrar la apatía y la falta de expectativa. Los chicos se apagan en el aula. Lo que tenemos que lograr es vitalizar el aula, darle vida, llenarla de emoción, llenarla de alegría. Y aparte, promover talentos. ¿Pero qué es un talento? Porque, y bueno, ¿y qué? Yo si le doy este conocimiento, ¿logro un talento? Si yo le doy fotosíntesis, ¿logro un talento? Entonces la pregunta es, nosotros tenemos que dar que sepan fotosíntesis, o lo más importante es el proceso de adquisición de lo que es la fotosíntesis, aunque no la pueda definir. ¿Qué es lo más importante? Hay un ejemplo, yo hice una crítica, un artículo para un diario porque dice que Lula, conocen a Lula, el liderazgo de Lula, el fantástico Lula que toda América quiere, que puso a Brasil donde la puso. Ustedes saben que Lula viene de muy abajo, es un obrero, ¿sí? Perdió todas las elecciones, tiene 14.000 palabras cuando le analizaron su discurso. Entonces un señor se le ocurrió decir, tiene lo mismo que un PhD, y lo dejó ahí. Y yo digo, ¿y qué significa eso? Porque un PhD, por tener 14.000 palabras, ¿vos sos un Lula? No, señor. Entonces ahí saqué a la reflexión y me puse a pensar que lo que importa es el proceso de adquisición. ¿Cómo adquirió Lula las 14.000 palabras? Es lo que lo transformó en ese equilibrio, en esa capacidad de negociar, en esa capacidad de liderar, en esa capacidad de emprender. Y eso es un talento. Eso es un talento, esa capacidad de innovar, de introducir cosas nuevas, de unir a la gente, ¿sí? De respetarse. Es el proceso de adquisición. No lo adquirió igual. Y entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar en el aula cómo logramos mucha participación, pero que ellos sean parte de la co-construcción. Y eso, Sistema 1 lo trabaja muchísimo. Entonces la solución no solamente es poner computadoras en el aula, ¿sí? Y es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten alguna atención durante la clase. Para que después, a los meses, ¿sí? Jóvenes abran el libro de historia de la página 153, tribus aborígenes, las tribus recolectoras. Y con gran esfuerzo el gobierno ha cumplido con entregar 30.000 computadoras que producirán la mayor revolución educativa de nuestro país. Y a los meses encontrás a todos los chicos dormidos de nuevo. Jóvenes abran su archivo PDF en la página 153 y se vuelven a apagar. ¿Sí? Entonces incluso tenemos que discutir el tratamiento de los recursos multimediales, y se lo habla de Pablo, que es la mayor productora de recursos multimediales en Iberoamérica para la educación, en ese sitio. Y también me estoy replanteando, ¿pero era así? ¿Y dónde ellos interactúan? Porque si ellos no son parte, y para colmo sociabilizan esa parte, vieron cuando juegan en el Farmville, pero aparte no le alcanza con jugar en el Farmville, quieren que los demás vean cuál es su ranking y hacia dónde llegaron. Entonces también tenemos que discutir los recursos multimediales. Tenemos que pasar de mamónines, jóvenes invisibles, ninis, ¿lo reconocen los ninis? Ni trabajan ni estudian, indignados en España, a jóvenes dignificados por su participación y por sus creaciones. Esto no es un tema fácil, pero ¿qué tenemos que hacer la escuela? Pasando de una escuela de contenidos, ¿sí?,
a una escuela de participación. Obviamente que contenidos los necesitamos, es parte de aprender a problematizar. Desempeño, yo no puedo forjar una habilidad desde la repetición. Yo solo puedo aprender a liderar liderando. Aristóteles decía en Ética Nicomaco, amando, hijo mío, se aprende a amar. Rezando, hijo mío, se aprende a rezar. ¿Sí? Siendo mamá se aprende a ser mamá. Cuidando a un nene se aprende. Esto, yo te doy un libro de ser mamá. ¿Y cómo aprendemos a ser maestros? Haciéndolo. Esta es la única lógica. Y no podemos enseñar habilidades y talentos, forjar un espíritu emprendedor, que es arrojarse, innovar, si no es innovando. Ellos tienen que salir a innovar, tienen que salir a resolver esto. Y esto nos va a dar sociabilización. Entonces, tenemos que ir, las competencias, estas habilidades, estos talentos, tienen que ir primero contenidos, participación y desempeño. Y me pregunto en este orden y digo no, ¿sí? Hay que pasar de saber decir a saber hacer, a saber pensar, a crear, a innovar, a conceptualizar, a emprender. Entonces, participamos, desempeño, contenidos y conceptos. Y eso nos va a dar más competencias. En las etapas del pensamiento, ¿cómo fueron que fluyeron? Primero vinieron las ideas fijas, eran las ideas que nos venían dadas, ¿sí? Y era la Edad Media. ¿Y esto por qué es? Lo dijo Dios. Y vos que sos bruja, ¡pum!, a quemarla. Se acabó. ¿Por qué? La Cartagena de Indias, todos lo conocen. Bueno, lo sufrió mucho México, lo sufrió mucho Morelia. ¿Y esto qué es? Es así. ¿Conocen los ángeles arcabuceros? ¿Conocen a los ángeles arcabuceros? Es fantástico porque estaban los indígenas, hay unas iglesias en algunos lugares de América, una de ellas en Chaco, donde las imágenes de los ángeles son señores que eran los españoles vestidos como españoles con alas y el arcabuz. Entonces, ¿por qué pasó? Porque los que pintaban el arte lo tenían los indígenas. Y cuando le dijeron, bueno, pintá acá, llenalo de ángeles. Y entonces el indígena le preguntó, ¿cómo son? Ah, como nosotros, pero con alas. Y entonces se fueron los jesuitas y lo dejaron y quedaron todos los ángeles. Ahora es patrimonio de la humanidad eso. Pero así nos sentía, esa es la idea fija y por eso nos fuimos corriendo. Y aparece lo que nosotros enseñamos, que es el pensamiento crítico. Empiezo a distinguir. Pero con esto me alcanza. No, estoy aprendiendo a distinguir, nada más. Pero con eso no me alcanza para jugar al juego. Tengo que tener un pensamiento divergente, que frente a una misma pregunta, yo tengo varias respuestas. Eso es el pensamiento divergente, frente a una misma pregunta. ¿Y eso qué es? Eso es fantástico, porque es aprender a problematizar. Si vos todo el día le decís frente a una pregunta, necesitas una respuesta, él cuando sale al juego, dice, que me diga alguien cómo hacerlo. Porque yo lo único que sé es repetir respuestas. El pensamiento divergente, que es bastante novedoso, es aprender a problematizar. Ahora, no alcanza. Todavía no lo tenemos y no alcanza. Porque se necesita un pensamiento creador. Yo ya aprendí, sé cuál es el problema. Y ahora, ¿cómo cambio? ¿Cómo transformo? Y si yo transformo, existo. Si lo quieren, mírenlo, que es un lugar tan religioso ¿no? Que estamos en un lugar con tanta religión. Si lo quieren ver desde el lado de la religión, si somos a imagen y semejanza del Señor, ¿Dios quién es? Él, el creador. Y entonces si soy imagen y semejanza, yo no puedo ser un operativo, una máquina. Yo tengo que ser un creador, yo tengo que crear. Y si yo puedo crear, y si yo puedo desplegar mi potencial de ser, yo voy a ser más feliz. ¿Cuál potencial de ser? El que me toque, el que yo pueda, porque todos somos distintos, todos nacimos en lugares distintos. Lo importante es poder establecer el potencial de ser de cada uno de los chicos, que ellos puedan volar y desarrollar ese potencial de ser. Entonces, esto que habíamos visto entre la etimología de la palabra, entre educare y educere, nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Tenemos que seguir dándole herramientas, pero aparte tenemos que hacerlos participar, sacar, porque si yo participo, ¿sí? Cuando ese enano lo hagas participar todo el tiempo, si vos todo el día le decís, le cortás, no, miren, en el jardín habla, y no habla el nene y dice, no, y no sociabiliza, mi nene va a ser gay, todas las cosas que se pueden. Ahora, cuando entra el primer grado le dicen, callate, repetí todo lo que yo te digo. ¿Y esto? ¿Qué pasa en esa cabeza de 5 añitos? Ahora te callás, no hables. No, y no habló, no, me falta, pero bueno, voy a hacerlo muy rápido.
Tenemos que insertar de manera inteligente la escuela, la tecnología en la escuela. Holy trout. Paso. Tenemos que entrar a la escuela con un caballo de Troya lleno de problemas pertinentes, conversaciones pertinentes y participación. Tenemos que pedirle permiso a la escuela para sumar a la agenda curricular, no la tecnología. Acá no se trata de tecnología, sino de cómo desplegar la inteligencia colaborativa. Y esto, y fíjense qué interesante, porque se habló de inteligencia emocional, se habló de inteligencia múltiple, pero yo les voy a agregar para que lo busquen, búsquenla en la web. Es muy fácil, vayan a Wikipedia. Ustedes tienen que arrojarse, ustedes tienen que ir y ahí sus chicos le van a creer, porque lo van a ver que están en estado de pasión, entonces van a resonar, va a haber sintonía, él está apasionado. Entonces vayan y busquen inteligencia emocional, inteligencias múltiples, pero yo le agrego la inteligencia colaborativa, que es algo muy distinto, ¿sí? Y es producto de las tecnologías. En la era del conocimiento se requiere una sociedad innovadora, lo dijimos, mayormente innovadora, con un fuerte espíritu emprendedor, porque la única constante hoy es el cambio, y frente al cambio tenemos que cambiar, ¿sí? ¿Qué es innovar? Como les dije, pero lo opuesto al operativo viene en el latín innovare, a su vez innovus, introducir algo nuevo, y ya con eso que me hace innovador, entonces tenemos que forjar, no solo formar, no solo dar formación, porque formarme me suena a que dar forma, sino a forjar, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces la pregunta es ¿qué es emprender? Este tema tienen que desmistificarlo desde el punto de vista de lo empresario. El espíritu emprendedor es el de ella. Vos, mamá, hola, que estás sonriéndole a tu hijo. Ella tiene el espíritu emprendedor. Porque ¿qué es emprender? Hacer que las cosas sucedan de manera innovadora. Y cuando tu mamá, con 4 hijos, venía con 2 pesos y nos daba de comer y nos hacían educar, dígame si eso no es hacer que las cosas sucedan de manera innovadora. Es un espíritu que sirve para mamá, sirve para como en una empresa, como empresario. Todas las personas que están acá están tratando de hacer que las cosas sucedan de una manera innovadora, introduciendo nuevos conceptos.